Hola, hoy vamos a meternos con un tema súper interesante y clave para entender cómo nos relacionamos, la alteridad. Esa sensación que tenemos cuando nos encontramos con gente, con grupos que vemos como, bueno, como diferentes o extraños. Exacto. Pero ojo, no es solo notar que alguien se viste distinto o habla diferente. Estamos hablando de la experiencia que nace del contacto cultural real, concreto. Como cuando, no sé, viajas a un país muy distinto o incluso al interactuar con una comunidad online que tiene sus propios códigos, ¿viste? La idea hoy es desentrañar un poco qué implica esa experiencia de la otredad. Bueno, vamos a desglosar esto. Dale. Y es fundamental eso que decís, ¿eh? La alteridad nace de encuentros específicos. No es una idea en el aire. Tiene que ver con esa experiencia de lo extraño. Al principio puede ser el paisaje, los sonidos, pero se pone más denso, digamos, cuando te enfrentas a las particularidades de otro grupo humano. Su idioma, sus costumbres, su comida, sus rituales. Lo fascinante aquí es que esa percepción de lo extraño está totalmente ligada a nuestro propio sentido de pertenencia, a nuestra casa cultural, por decirlo así. Lo ajeno, digamos, solo tiene sentido en contraste con lo que nos es familiar, con lo propio. Claro. Ver al otro define, casi sin querer, a nuestro nosotros. Y ahí seguro aparece una tensión, ¿no? Como una mezcla de cosas. A veces puede dar un poco de rechazo o extrañar lo conocido, pero otras veces pica la curiosidad. Un montón. Sí, sí, totalmente. Ese querer saber más sobre eso que es tan distinto. Pienso en, no sé, probar una comida muy rara por primera vez. Ajá, Al principio decís, uy, ¿qué es esto? Pero después te puede generar una intriga bárbara. exacto. Y un punto clave. La alteridad se refiere específicamente a otros seres humanos. Son lo suficientemente parecidos a nosotros como para que podamos compararnos, pero a la vez tan distintos que esa comparación es un reto intelectual y también práctico de convivencia. No es la extrañeza ante no sea un animal exótico, es ante otra forma de ser humano. O sea que cuando interactuamos con alguien de otra cultura, no vemos solo a la persona individual, sino como un portador de toda esa cultura detrás. Exactamente. Aunque sea una interacción uno a uno, tendemos a ver cada cosita, cómo habla, qué usa, qué hace, como una pieza de la totalidad cultural de su grupo. Y ese encuentro, ese espejo que mencionabas antes, nos empuja a reflexionar sobre nuestra propia cultura, sobre quiénes somos nosotros dentro de nuestro grupo. Conocer al otro, de alguna manera, nos ayuda a definirnos a nosotros mismos, o a redefinirnos. Entendido. Pero uno podría pensar, hoy con la globalización, Internet, ¿no se están como borrando un poco esas fronteras culturales? ¿Sigue siendo tan fuerte la alteridad? Es una muy buena pregunta. Mira, yo creo que la alteridad se transforma, no es que desaparece. Hay que verla siempre en su dimensión histórica, dinámica. Las percepciones sobre el otro no son fijas, cambian todo el tiempo. Claro, depende del momento histórico, de las relaciones entre los grupos. Exacto. Las migraciones, el comercio, los conflictos, todo eso va modificando cómo nos vemos. Y las culturas tampoco son estáticas. El contacto genera aculturación, o sea, tomar cosas del otro a veces genera resistencia, claro. Sí. Pero muchas veces también genera innovación, cosas nuevas que surgen de esa mezcla. Como la música fusión o la comida que mezcla tradiciones. Tal cual. Ahí lo ves clarísimo. Se crea algo nuevo a partir del encuentro. Si conectamos esto con el panorama general, la relación no es un simple ellos contra nosotros. Es una interacción constante, una ida y vuelta que nos modifica a todos. Es un fenómeno sociocultural que compartimos y que nos transforma mutuamente. Como un diálogo, ¿viste? Entonces, ¿qué significa todo esto? Que la alteridad es mucho más que decir, son diferentes. Es como una categoría central para analizar las relaciones humanas, sobre todo desde la perspectiva del contacto cultural. Nos ayuda a entender cómo se arma esa idea de lo propio y lo ajeno. Correcto. Es una forma específica de abordar el fenómeno humano que nace y se refiere siempre a esa experiencia del contacto entre culturas. Nos permite, bueno, entender un poco mejor la complejidad de la diversidad humana y cómo reaccionamos ante ella. Y bueno, para dejar pensando, en esta era digital, donde gran parte de nuestras interacciones son online, ¿cómo cambia esta experiencia de la alteridad?
¿Se crean nuevas formas de extrañeza digital? ¿Quizá malentendidos culturales que se potencian por la falta de contexto no verbal? ¿O al revés? ¿Será que las plataformas tienden a homogeneizar todo y a diluir esas diferencias culturales que antes eran más marcadas?